vamos a continuar con lo que es la parábola de las almas. Ya vimos en la parábola de las almas, ya vimos el alma endurecida que ha sido afectada por el paso de las personas en nuestra vida. Ya hemos visto el alma superficial, que las frustraciones de la vida le impiden ser profunda. Y hoy vamos a ver un alma distinta, pero yo quiero recordarles algo. Es que Dios quiere hablar a nuestras vidas en este día y quiere hacer de nosotros esas personas que tienen esa conexión con Él especial, pero real y profunda, que lleve fruto. Y queremos, los pastores, cada vez que nos preparamos para llevar la palabra, queremos es que seamos cristianos reales y profundos y que no pase el tiempo y seamos siendo igual. Porque la intención principal por la cual se ha desarrollado estas tres prédicas hasta el día de hoy de las parábolas, tiene que ver directamente con nuestra condición como cristianos a lo largo de los años. A lo largo de los años nosotros conocemos de Dios, conocemos de Biblia, sabemos de la palabra de Dios, hemos escuchado hasta la saciedad de prédicas y de música con letra que ministra nuestras vidas, hemos leído la palabra, pero existe algo de frustración dentro de nosotros y espero que haya, porque si no lo hay me preocuparía mucho más, que haya una frustración por la cual yo diga, pasa el tiempo y yo sigo igual. Tengo un Dios poderoso, como decía la canción de hace un momento, un poderoso Dios. ¿Y por qué yo vivo en derrota? ¿Por qué yo vivo así como con los miedos? Vivo con tantas circunstancias que controlan mi vida y no permito que el Espíritu Santo que está dentro de mí sea quien controle mi vida. Entonces, si pasa el tiempo y yo sigo en esa condición, yo debo de preocuparme. Y como pastores nosotros estamos preocupados porque sucede eso en la vida no solamente de nuestra iglesia, sino en la vida de muchos cristianos alrededor del mundo. Por esa razón, entonces, existen estas parábolas de las almas. Y como decía, ya esto lo hemos grabado, lo pueden buscar en YouTube, las otras anteriores, un alma endurecida, un alma superficial, empezando con la parábola del sembrador, que son 2 prédicas antes también, y el sentido de las parábolas. Pero en el día de hoy vamos a hablar de algo que termina como la trilogía de las tierras y es un alma saturada. ¿Cuál es el alma saturada? El alma saturada es aquella que crece o que es sembrada entre espinos. Porque vimos la primera que estaba en el camino, la segunda que estaba sobre un terreno pedregoso y la tercera semilla cayó en un terreno con espinos. Entonces, como hemos ya hecho con las otras, vamos a hacer el mismo tipo de estudio al principio, pero después yo voy a querer compartir con ustedes de una manera más libremente. Así que la prédica será como en 2 partes. La primera parte va a ser como una enseñanza y la segunda va a ser como prédica. Así que seguiremos el mismo patrón de las anteriores. Vamos a ver 3 cosas importantes y es las condiciones de un alma saturada. Lo segundo que vamos a ver es la causa de un alma saturada, o sea, ¿qué satura tu alma? Y lo tercero, que no puede faltar, es importante que esté dentro de la prédica, es la solución para un alma saturada, o sea, ¿qué libera mi alma de la saturación? Entonces vamos a ver, estamos en el Evangelio según San Mateo, que de ahí hemos sacado todas las enseñanzas, en capítulo 13. Vamos a ver los 2 versículos que tienen que ver directamente con la semilla que cayó entre espinos. Mateo capítulo 13, ¿ya lo tienen? Vamos a ver el versículo 7 y después vamos a ver el 22. El versículo 7 dice lo que sucedió con la semilla y el 22 dice la explicación de ella. Así que nos ponemos de pie, por favor, y voy a ponerlo yo aquí también para que podamos leerlo todo en una misma versión. Vamos a leer la palabra con la reverencia que se merece en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 7 dice, parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. El versículo 22, que es la explicación de esta parte de la semilla que cayó entre espinos, dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Amén. Pueden sentarse. Vamos a entrar directamente a lo que es las condiciones de un alma saturada. La primera condición es que esa alma tiene mucha preocupación, afán y ansiedad.
en la que nos mete el sistema. Más adelante vamos a ver cómo también el sistema de este mundo nos mete en tipo de afán. Dice, el que oye la palabra, pero el afán de este siglo. Ok, no me gusta mucho hacer esto porque esto es como de presumir y eso, pero es importante que nosotros entendamos algunos detalles. La Biblia se escribió en griego y algunas palabras, como nos sucede a nosotros con los idiomas en el alemán aquí, hay palabras que tienen varios significados. Entonces depende del contexto en que está escrita, el significado le va, y es muy rico eso, que no se puede ser tan a la ligera. Ahora, cuando en la palabra dice afán, en el versículo 22, en griego es merimna, el griego. Eso, más que afán, tiene que ver con distracción. Es como cuando te enfocas demasiado en algo y el resto se nubla, no importa lo demás. Es como que con la lente tú enfocas algo y el resto de atrás queda nublado. O cuando tú estás hablando con alguien o estás entre la multitud y te fijas en alguien y el resto no sabes qué es lo que pasó alrededor porque te estás fijando en esta persona. Entonces dice el afán, o sea, la distracción de este mundo. La distracción de este mundo es lo que hace que se ahogue la palabra. Esa es la primera condición, es que el alma está preocupada, el alma está con afán o el alma está con ansiedad. Desarrollaremos eso un poco más adelante. La segunda condición que tiene esta alma saturada es que tiene una adicción a las posesiones materiales, que en el caso está en cuanto a las riquezas. Dice, el engaño de las riquezas ahoga la palabra. Cuando dice que el engaño de las riquezas tiene que ver con que logró el cometido el engaño. No es que nos trataron de engañar y nosotros no caímos en esa, es que logró, o sea, estamos atrapados. Y vamos a ver un poco más adelante esto en mayor detalle. Ok, la tercera condición es que esta alma es infructuosa y se hace infructuosa. La palabra simplemente tiene que ver con que no tiene frutos, no lleva frutos. Puede que tenga flores, pero no tiene fruto. Puede que sea bonito, que se vea atractivo y dice, oh, mira, a ver, somos latinos, la mayoría conocemos el mango, ¿no? O sea, qué bonita mata de mango, árbol de mango, como le quieren decir, qué árbol de mango más bonito. Pero ¿de qué te sirve que sea bonito si no tiene ningún mango? O sea, no vale de nada. O sea, el propósito de un palo de mango, de un árbol de mango, es que el fruto me lo provee. O sea, si no puede ser árbol de lo que fuera, pero si es de mango, que me dé mango. Ahora, si nosotros somos cristianos, como primera estación, que demos un fruto cristiano. Si no, no sirve de nada ser cristianos, simplemente somos decorativos. Entonces, esto en cuanto a las condiciones de un alma saturada. Una alma saturada tiene mucha preocupación, tiene una adicción a las posesiones materiales, vamos a ver por qué más adelante, y es infructuosa, no tiene fruto. Puede decir mucho bla, bla, bla y puede aparentar religiosidad, pero no tiene un fruto de verdad. Y en esa parte, bueno, me estoy adelantando. Se puede medir algunas situaciones dentro de la iglesia también. Ok, las causas de un alma saturada. ¿Qué la atesta? ¿Qué la satura? ¿Qué la atiborra? ¿Qué la rellena el alma? Porque el alma está como hasta el tope. O sea, saturado es cuando tú tienes hasta la tapa, así no cabe más nada ahí. Entonces, ¿qué tiene esa alma saturada que no le cabe más nada? ¿O qué la causa, perdón? Primero, la causa los medios de comunicación social, la saturan. Nuestra alma se atiborra de toda la información que nos mete los medios de comunicación social, primero que todo para ser consumistas y segundo para tener miedo, porque el miedo controla. Los medios de comunicación social nos adoctrinan, o sea, nos ponen el parámetro de cómo nosotros debemos de conducirnos en la vida, y si nosotros le permitimos a los medios de comunicación atiborrarnos de toda la información, nosotros estaremos en dos condiciones: siendo consumistas y siendo personas temerosas, llenos de miedo, que no damos ni un paso porque todo da miedo. Eso satura nuestra alma. Y hay mucha alma hoy día que está saturadísima de la mala información, de las malas noticias, de las ideas y los conceptos que quieren que nosotros tengamos en nuestra cabeza. Segunda causa que lleva a la saturación del alma son las personas no cristianas. Personas no cristianas dentro y fuera de la iglesia.
No solamente estoy hablando de amistades no cristianas, estoy hablando de personas que están dentro de la iglesia, pero no tienen una buena influencia cristiana o no tienen una buena base, una buena doctrina cristiana y nos llevan por un camino equivocado. Usualmente la necesidad de aceptación nos hace negociar nuestros valores. El ser parte de la sociedad no nos hace ser tan vulnerables como el hecho de querer ser parte de un grupo. Y esto es muy importante. Nosotros no podemos ser asociales como cristianos, alejados de todo vínculo con la sociedad. Pero nosotros tenemos que darnos cuenta de que no necesitamos intencional ser parte de las cosas, pertenecer a las cosas. Ahora, pertenecer al cuerpo de Cristo sí me lleva a negociar algunos antivalores que tengo yo, gustos que van en contra de la ley del Señor, y entonces yo los negocio y yo digo, ¿sabes qué? Yo voy a dejar mis gustos. O sea, por decir un ejemplo, que a mí me gusta beber mucho alcohol, yo digo, lo dejo un poco a un lado. ¿Por qué? Porque es que a Dios no le agrada mi condición posterior a ello. Entonces, las drogas, el adulterio, la codicia, todas estas cosas, ¿sabes qué? Yo me manejaba con esto, pero ¿sabes? Por pertenecer al parte del cuerpo de Cristo, yo dejo eso a un lado. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros como cristianos somos influenciados por personas a nuestro alrededor a que nuestra conducta sea otra? Y hay que tener cuidado porque ¿sabes qué? A veces el mucho hablar con alguien te crea ese carácter o esa condición o esa saturación y no te permite que la palabra penetre porque tú estás simplemente adoctrinado con ello. Nos pasa desde las formas más loables, más nobles o más legítimas en la cual nosotros queremos o nos gusta, por decir un ejemplo, un predicador, y agarramos el afán y todas las prédicas de este predicador las escuchamos, nos saturamos de esa línea. Y hay que preguntarle al Señor si esa es la línea que Él quiere para mí, porque a veces yo me estoy haciendo igual que este predicador, este youtuber o esta persona que me está influenciando la vida. Entonces hay que tener cuidado con eso, porque lo importante, ¿saben qué es? Lo importante es que nosotros escudriñemos la palabra, no que andemos buscando predicadores o que estemos buscando personas carismáticas en las cuales me gusta cómo habla. Todo sea pasado por aquí por la palabra. ¿Y qué decir de las amistades no cristianas? Obviamente no van a entender muchas cosas que tenemos que hacer nosotros para el Señor y eso van a influenciar nuestras vidas y quizás hasta las decisiones más básicas, por decir un ejemplo, de ir a la iglesia, la van a poner en nosotros en duda porque presionan tanto que, pero mira, ahí está esto y te vas a perder esto, porque no saben la importancia que existe en un cristiano al congregarse. Entonces tiran hasta que tú cedes. Ya tienes que tener cuidado con la saturación de la información o de la influencia de aquellas personas no cristianas también que te alejan de los caminos del Señor. No te dicen planamente así, salte de Dios, sino dice, pero tampoco te metas tanto. Entonces empieza uno a negociar las cosas, pero tampoco vas a ser un fanático. Y ojo, porque nosotros con tal de no ser religiosos y fanáticos, nos volvemos muy livianos. Y todas las cosas principales de Dios las tenemos en poco. Porque es que, no, si es que me pongo así voy a ser muy fanático. Y hoy día yo creo que más vale ser fanático del Señor o más vale ser religioso, muy pegado a la palabra, que ser muy liviano. Porque eso es una línea muy peligrosa, más peligrosa que lo religioso. Y la tercera causa que satura nuestra alma son los problemas, son las preocupaciones, los problemas que enfrentamos hoy día, porque son uno tras otro. Miren, y eso no escapa a nadie. O sea, nadie, absolutamente nadie. Usted se puede meter a ser cristiano, se mete a consagrarse con el Señor, se mete a hacer ayuno y a hacer todas las disciplinas espirituales para agradar al Señor, y eso no lo va a hacer escapar de los problemas. Los problemas siempre van a estar ahí. De hecho, el Señor Jesús, cuando a los discípulos los dejó, dijo antes de irse: en el mundo tendrán aflicción, en el mundo tendrán problemas, en el mundo enfrentarán cosas difíciles, pero lo que tienen que tener es confianza, porque la victoria es segura. Pero no es que vamos a eliminar los problemas de tu vida. La mala propaganda de que cuando te metes al cristianismo ya todo cambió y todos tus problemas quedaron atrás. Mira, eso es simplemente un harakiri, o sea, en japonés, que es tirarse la espada y hacerse así, suicidarse, porque es simplemente, si tú vas con la expectativa de que todo te va a salir perfecto, o sea,
eres el primer candidato para la apostasía, de renegar de la fe, porque te das cuenta que cuando sigues al Señor a veces tienes más problemas. Jesús dijo una vez, uno de los comentarios más polémicos que dijo bastante, dijo: yo no vine a traer paz, yo vine a traer guerra entre familias, entre el padre con su hijo, entre la nuera con la suegra. Yo vine a traer disensión. Y uno se queda pensando, pero ¿por qué dice Jesús eso? Porque es que nuestro gobierno, nuestra política se rige en base a los principios del reino de Dios, no a la política humana y terrenal. Y no al pensamiento humano, le decía el Señor Jesús a Jacobo y Juan cuando querían estar uno a la izquierda y otro a la derecha. Dice: se equivocan. En el reino de los cielos el mayor es el que sirve. O sea, esto es totalmente contrario. O sea, y una de las cosas seguras que va a haber es que no te van a entender tu lógica o tu política de vida, porque tú vives conforme a los conceptos del reino, no conforme a lo terrenal. En lo terrenal tú tienes que serruchar el piso o quitarle el suelo a alguien para tú subir, tirarle el pie y subir y tú estar arriba. En el reino de los cielos tú tienes que buscar estar abajo para servir a los demás. Porque el mundo no entiende el concepto acerca de autoridad, y la autoridad en lo terrenal tiene que ver con gobernar sobre las personas y controlarlas. Y la autoridad en Dios tiene que ver con el ejemplo. Tiene que ver con ser el primero. El mayor es el que sirve. Dice, estuvimos leyendo cuando estuvimos compartiendo el devocional, mi esposa y yo, en Hebreos, es mucho más, ese es el 7, creo que es: bienaventurado es el que bendice que el que es bendecido. Porque el que bendice tiene la autoridad de bendecir, y el bendecido simplemente recibe la bendición. Pero en la lógica humana es que me bendigan. Pero la lógica del reino de los cielos es: yo vengo a la iglesia a bendecir a las personas. Yo vengo a la iglesia a bendecir a la iglesia, a bendecir a la congregación. Yo no vengo a que me bendigan. Yo no vengo solamente porque tengo problemas durante toda la semana y no busco a Dios hasta que venga aquí para ver si Dios, en medio de su casa que está aquí, me bendice. Sí te va a bendecir, pero el propósito del cual uno viene a una iglesia es a bendecir a los demás. Cuando una iglesia tiene esa política de vida o esos valores, una iglesia crece y una iglesia se fortalece y una iglesia se afirma en un verdadero cristianismo. Ahora, ¿cuál es la solución a un alma saturada? ¿Qué la libera? Primero, quitar las ataduras. Eso, como decía con los otros, ¿no? Para una alma dura, endurecida, es agua. Para una alma que estaba superficial o que estaba bloqueada, era quitar la piedra, ¿no? Y para un alma saturada es quitarle las ataduras, o sea, porque está atada. Ahora, el quitar las ataduras de un alma saturada, que a la vez sabemos entre espinos, una planta no puede crecer porque está limitada, está como atada, está controlada por los espinos que no la dejan crecer. El quitar esas ataduras no es una acción nuestra, y es una acción que se asemeja al caso de Lázaro. Recuerdan que la vez pasada estuvimos viendo el caso de Lázaro, que había que quitar la piedra para que él saliera. Ahora, cuando él sale, hay otra información muy interesante, y lo vemos en el Evangelio según San Juan, el capítulo 11, versículo 44. Dice: el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejarle ir. Una semilla que crece en medio de los espinos necesita que lo desaten y lo dejen libre. Si tú eres un alma que está en medio de espinos, en medio del afán de este tiempo y de las situaciones que han controlado tu mente y te desconcentran de la palabra del Señor, tú tienes que ser desatado. Pero no es una acción solamente tuya, es una acción externa, es una acción que requiere ministración, porque es una obra ministradora. Jesús no le dijo a Lázaro: desátate. Dijo a la gente: desátenlo. Porque es que llega un momento donde tú, como semilla en medio de los espinos, no puedes más por ti. Necesitas que alguien venga y quite los espinos. O sea, no es la situación que ocurre en la parábola posterior a la parábola esta, que es el trigo y la cizaña, donde el Señor le dice: no quite la cizaña porque se va a salir el trigo. Es una situación en la cual hay que quitar los espinos
para que la semilla crezca. Hay que quitar las cosas que están limitando tu vida y te están atando para que tú puedas crecer. Y eso es a base de una ministración. Es una obra administradora. Y eso lo hacemos los pastores o personas que puedan ayudarte en una situación en la cual tú necesitas ser libre. Sí, lo tengo un poco más abajo, pero no importa que yo adelante algo aquí. Por decir un ejemplo, todos tenemos problemas, ¿no? Todos tenemos una preocupación. Ahora, que yo te diga a ti, no te preocupes, no te va a quitar la preocupación. Porque tú no te puedes desatar, tú no te puedes librar. O sea, tú estás como Lázaro, recién encontró la palabra que Jesús dijo, sal fuera, salió saltando, dice, pero lo que requería era libertad. Y la libertad necesitaba era los otros que están libres poder desatarle las ligaduras. Hay una limitación que hay, podemos ver en el caso de eso de Lázaro, que dice, atadas las manos y los pies. O sea, todo el avance y lo que pudiese hacer no lo hace, o sea, que no lleva fruto. Y luego, y con vendas en el rostro. O sea, y me llama la atención algo, porque no era una venda en la cabeza, dice en el rostro. En el rostro tenemos los 4 de los 5 sentidos más importantes de nuestras vidas: la vista, el olfato, el gusto y el oído. O sea, nosotros quedamos insensibles de un momento en el cual simplemente estamos ahogados por los medios de comunicación, por las malas conversaciones, por las malas amistades y por los temores. Nosotros quedamos insensibles, no nos damos cuenta que está la presencia del Señor en este lugar, pero es que está nuestro rostro está con vendas, está limitado, y eso necesita una administración. Necesita que tú te dejes ministrar, que permitas que te quiten las vendas, que permitas que te quiten las ataduras de tus manos y de tus pies. Permítele a Dios ministrar tu vida para que entonces tú puedas ser una semilla libre de espinos y puedas crecer, porque los espinos te limitan. Otra cosa que soluciona un alma saturada es descansar en Dios. Eso es igual como decir, no se preocupen, ¿no? Ese es como decir, uno está con un afán y una preocupación por algo y dice, no, descansa en el Señor. Y me recuerda las veces cuando yo vivía mi vida de angustia de soltero, y yo venía desesperado, 45 años y soltero, y me decían mis amigos, no, tranquilo, descansa en el Señor. Yo le digo, fácil que te lo digas porque estás casado y con hijos, pero que me digas a mí que estoy soltero, que necesito y deseo tener una familia, o sea, no me lo vas a decir así. Yo voy a decir, ok, descanso en el Señor, no me preocupo, amén, esa es la solución. Esas son cosas externas. Tienen que quitar los espinos, tienen que quitar toda esa maraña. Y yo estaba escuchando una descripción acerca de los espinos, y yo creo, por la descripción, yo creo que en el jardín de mi cuñado hay espinos. Dice que los espinos no solamente son plantas con ramas con espinas, sino que las hojas tienen espinas y el tronco tiene espinas. O sea, por donde lo agarre, o sea, es algo que tú no lo puedes quitar. Tendrás que usar herramientas para que te liberen de esos espinos. Dios necesita usar herramientas para eliminarte la preocupación, la ansiedad y todo lo que te afana y que te impide que la palabra del Señor empiece a germinar y a crecer en ti. Y entonces ves, recibes la palabra y la escuchas. Si se acuerdan, dice, la primera tierra dura, ni siquiera escuchó. Nada más que llegó la palabra, cayó ahí pan, y como no encontró profundidad porque la tierra estaba dura, las aves se lo llevaron. La segunda lo recibió con gozo, pero como no tenía profundidad, no creció. Esta tenía profundidad, no estaba en el camino, no era dura, pero lo que estaba alrededor la agobiaba. Puede ser que tú entiendas la palabra, puede ser que tú no seas emocional, que tú no estás aquí en el aspecto de que, ay, qué bueno, si se siente el Señor estoy bien, sino tú crees, tienes fe. Pero el punto, ¿sabes qué? Cuando tú sales, porque en la parábola, cuando lo dice Lucas, en Lucas 8, Lucas dice una descripción importante, dice, este salió yéndose, o sea, el que simbolizaba el que fue la semilla entre espinos, dice que escuchó la palabra, pero yéndose, o sea, no permaneció. O sea,
escuchamos la palabra. No somos emocionales, pero simplemente al apartarnos un poco de las cosas de la palabra, todo lo que nos agobia es el afán. Todo lo que nos agobia es el sistema de este mundo. Y necesito avanzar porque quiero entrar a la otra parte. Ok, descansar en Dios. Es una decisión de nuestra alma que los hijos de Coré expresaron en el Salmo 42. Yo voy a poner el Salmo 42 aquí, pero está interesante que lo leamos completo. Si pueden buscarlo, lo buscan por favor. Salmo 42 dice: como el ciervo brama por las aguas. Pero el versículo 5 dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. ¿Qué sucede ahí? El alma está preocupada, el alma está abatida, el alma está como si estuviera entre espinos. Porque, ¿qué tiene? Tiene preocupación, tiene afán y tiene ansiedad. Y tiene distracción, está enfocada en el pasado, porque el Salmo 42 habla de cuando se recuerda que estaba en los tiempos con el Señor, cuando estaba en el templo. Hoy está abatida el alma y el alma está preocupada. Pero ahora, ¿qué pasa? Que este Salmo de los hijos de Coré dice, le pregunta, es como un diálogo interno, una introspección. O sea, ¿por qué estás triste? O sea, ¿por qué estoy triste? Es preguntarle al alma, ¿por qué estás triste? ¿Por qué estás abatida? ¿Por qué estás preocupada? ¿Por qué estás afanada, alma? Dice, ¿por qué estás tan turbada aquí dentro? ¿Sabes qué tienes que hacer? Tienes que esperar en Dios, porque Él va a traer situaciones que van a provocar alabanzas en mi boca, porque aún he de alabarle por cosas que Él hará, porque Él es mi salvación y porque Él es mi Dios. Y es momento donde tú tienes que hablarle a tu entendimiento y decir, espérate, ¿sabes qué? No, yo estoy muy preocupado. Pero ya dije, lo primero que necesitas es administración. Lo segundo que necesitas también es dominio propio, que lo da el Espíritu Santo. Y es decir, llamarte la atención y decir, no, espérate, no puedo estar en esa situación siempre. Yo tengo que permitirle a Dios trabajar y ministrar en mi vida. Yo quiero ver a Dios en las otras situaciones que vienen por delante. El pasado ya pasó. Yo tengo que ver cómo me preparo para el futuro y que no me vuelva a pasar lo que pasó en el pasado. Entonces, esa es una parte que lo relatan los hijos de Coré, que escribieron el Salmo 42. Y el Salmo trata de un alma desanimada y ahogada en tristeza y nostalgias. La exposición de la condición del alma y la directriz al alma en medio de esa situación de inundación emocional en el alma para lograr sensatez en medio de toda la presión interna. Esperar en Dios es ver todo cómo te agobiaste, es llamarle la atención al alma y es darle la directriz. Tienes que esperar en Dios, tienes que no preocuparte. Ahora, ya viene entonces la otra parte que yo necesito ya compartir un poco más con ustedes. Voy a leer esto y luego entonces me pongo a compartir un par de minutos más solamente. Ok, en conclusión, hemos estado sometidos al consumismo y al miedo de forma atiborrante, de la satisfacción superficial y temporal que realmente no satisface nuestra alma como solo Dios puede hacerlo. Nosotros, tú y yo, estamos expuestos hoy día al atiborramiento del consumismo y del miedo que ha invadido nuestra alma en este tiempo. Hemos sido sometidos al consumismo y siempre queremos más y más y más, generando una insatisfacción permanente y no sabemos cómo decir ya es suficiente. No podemos decir no al consumismo. Vamos como sin freno. Hemos sido sometidos al miedo por medio de los medios de comunicación que nos hace sentirnos inseguros, sin nada y faltos de seguridad en todas las situaciones. En esta parte yo lo que quiero es ya conversar de una manera un poco más relajada. Esta es la parte inicial, era la parte de la enseñanza. Ya está la parte de la prédica y créanme, no es mucho, pero necesito simplemente la atención de ustedes. Y es que nosotros como cristianos de los tiempos actuales estamos siendo atacados por todo el sistema de comunicación global que lleva nuestra alma al atiborramiento. Miren, se dan cuenta, por lo menos
no sé los otros países, pero por lo menos aquí en Suiza, nos han metido en un ritmo salvaje de trabajo para pagar facturas, para pagar impuestos, para pagar, o sea, nos han metido de que nosotros no es que lo querramos, no es que tengamos una adicción al trabajo, es que nos obligan a tener que trabajar y eso desgasta nuestra vida y nuestra alma, y llegan momentos como el día de hoy en la cual hay personas que no pueden venir a la iglesia porque tienen que trabajar domingo, gente que no puede venir a la iglesia porque están cansadas durante toda la semana haciendo, hay gente que tiene 2, 3 trabajos para poder llegar a pagar la factura solamente. Entonces es un atiborramiento de trabajo que hace que nuestra alma se esté saturada. Entonces, ¿cómo uno puede tener un alma dispuesta, abierta a que la palabra de Dios entre cuando el sistema nos metió esa obligación? Nos mete también el sistema del consumismo. Aquí el sistema, y no es la excepción, es la regla general del mundo entero. Nosotros estamos tras las marcas o tras las mejores cosas. Nosotros realmente pudiésemos vivir de una manera un poco tranquila, sin complicación, pero nosotros inconscientemente estamos, y yo digo, menciono un poco más aquí porque aquí es un poco más salvaje todo esto. Nosotros estamos prácticamente botando cosas que sirven porque siempre hay cosas nuevas, nos hacen una sociedad desechable. Todo está como que hay que cambiar, o sea, aquí todo es caro y al final de cuentas, por ejemplo, las cosas electrónicas, tú mejor compras uno nuevo que arreglarlo. En nuestros países simplemente tú vas al chinito y él lo desarma, pam, 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 y ahí lo tiene. Un par de pesos, un par de dólares nada más, dice, está como Madame Caralú, dice, ¿qué tú tienes ahí? ¿Cuánto tienes ahí? Dame eso. Dame todo eso, no hay problema. Tú pagas eso, no hay problema. Hoy día nosotros estamos en que, si, por ejemplo, los medios electrónicos, las actualizaciones están, no es por mes, ya están casi quincenalmente, se actualiza. Y donde estos aparatos dejan de poder soportar las actualizaciones, hay que botarlo, y está nuevo. Hay que votarlo porque es que las aplicaciones requieren de otras estructuras. Entonces, todo nos lleva a ser desechables. Entonces, nuestro cristianismo inconscientemente tiene una mentalidad un poco desechable. Nosotros estamos como que rápido aquí. O sea, si el Señor nos responde ahí, hay que hacer algo también. Porque todo eso nos lleva a ser enemigos del proceso. Esperar hoy día en un mundo donde la velocidad en 5G va volando, donde todas las cosas son rápidas, ya tú no tienes una capacidad de esperar en Dios. Dice, descansa en el Señor. Dice, ¿qué es eso? O sea, si Dios no hace algo en un par de minutos, lo hago yo. Entonces, nosotros vivimos un alma atiborrada de la velocidad, del consumismo y de todas las cosas en las cuales no cabe. Ese es como el jueguito de esto que tienen los niños, donde está, ahí va el circulillo, aquí el cuadro, aquí va el triángulo. Esta pieza no encaja, el cristianismo no encaja en el sistema del mundo de hoy. No encaja. O sea, es como retrógrada, le han dicho los progresistas. Es como que ilógico. O sea, ¿cómo se te ocurre a ti pensar así, arcaico? O sea, ni Noé yo creo que ni pensaba así antes como tú estás pensando ahora. Eso es viejo, eso es antiguo. Entonces, nosotros tenemos ese grave problema. ¿Sabes qué? Que el mundo a través de los medios de comunicaciones o el sistema del mundo ha atiborrado nuestra alma y nuestra alma está totalmente abatida, confundida y está distraída, como dice la palabra original del griego, está distraída en la parte de este tiempo. Dice, los afanes de este siglo, decía el versículo 22, y sería la distracción de este momento que estamos viviendo tú y yo. Ahora pasamos a la parte del miedo. Los medios de comunicación han llevado a que la humanidad entera viva con miedos creados para simplemente nosotros mantenernos controlados por ellos. Porque en la medida que tú tienes a un grupo de personas con miedo, esas personas harán lo que tú les pidas que hagan. Entonces el sistema de este mundo nos lleva a vivir con miedo de las bacterias, miedo de los virus, miedo de la economía, miedo de la guerra, miedo de la escasez, miedo del clima, miedo de todo es un caos, todo es un caos. Uno se queda pensando, ¿en qué mundo yo vivo? Dice, el sistema está colapsado, todo está para perderse y cuando tú vas en la noche, todo el mundo está en la fiesta.
todo el mundo está celebrando, todo el mundo está, como decimos en Panamá, parqueando simplemente en la esquina con el coche, con el carro bien tuneado, bien actualizado y bebiendo cerveza, los no cristianos, obviamente. La cantidad así que me da risa, ¿no? Si tú tienes hambre, nadie te paga la comida, pero si quieren que estés con ellos, te pagan la cerveza. Entonces, te pagan el licor que tú quieras. Y ese es el mundo en crisis. O sea, ese es el mundo en caos. Es incongruente. Entonces, ¿qué pasa? Hay un miedo ficticio, que hay cosas que son reales de verdad, pero hay implementación de un miedo para el control. Y nosotros caemos redondito en esto como cristianos, cuando nuestra seguridad, nuestra ancla fuerte es Jesucristo. Y como cantábamos hace un momento, poderoso Dios, ese es mi Dios. Y entonces yo, ¿por qué tengo miedo? ¿Ves? Que no cuadramos nosotros como cristianos en el mundo actual, en el siglo presente. Los afanes de este siglo es los espinos que están ahogando, que la palabra penetre en nuestras vidas y pueda crecer y pueda germinar y pueda el Señor, cuando buscó a la higuera que no encontró fruto, pueden nosotros encontrar frutos. Puede encontrar algo que valga la pena y no solamente florecitas, no solamente que Dios diga: qué bonito, cristiano, qué bonita. Ay, sí, canta bonito, pero consistencia. Es cristiano de verdad. Eso es lo que Él busca. Dice: cuando el Señor venga, hallará buenos cantantes, hallará buenos expositores, hallará personas muy decentes, no, hallará fe en la tierra. Y la fe tiene que ver con la confianza en Él, plena confianza por encima de los miedos que el sistema te ha metido y por encima del consumismo que el enemigo ha querido distraer tu mirada de Dios para estar simplemente pensando en algo nuevo, quiero algo. Entonces son cosas que sutilmente nos están distrayendo, y como igual la tierra dura, la tierra endurecida del camino fue endurecida por el paso de las personas que marcaron nuestras vidas con palabras o con acciones que nos dejaron marcados, y nosotros por eso a veces no confiamos en Dios. Uno dice que sí, yo amo a Dios, yo confío en Dios, pero Dios te manda a hacer algo y tú no lo haces. No confías en que lo que te mandó a hacer es lo mejor y no amas a Dios, porque el que ama le obedece. Entonces una tierra endurecida tiene que darse cuenta que necesita dejar atrás el pasado y perdonar. Una tierra superficial necesita darse cuenta que sus frustraciones que ha vivido en su vida no tienen nada que ver con Dios. Porque muchas veces nosotros nos frustramos por cosas que queríamos, pero no era lo que el Señor quería para nosotros. Y nos agarramos y nos afanamos en algo que se parece a lo que estamos hablando de hoy, pero es de la tierra anterior. Y queremos algo. Y queremos a una persona en específico, queremos ese carro en específico y no lo logramos y nos frustramos con el Señor. Entonces necesitamos tener la confianza en que Dios es el sabio Dios y tener profundidad para conocer, como decía el culto anterior, los infinitos de Dios. Mientras que yo no profundice con Dios, mientras yo esté pidiéndole a Dios todas las cosas superficiales, que hay gente que dice: Señor, yo te sirvo si tú me das una buena casa, te sirvo si me das un buen trabajo, yo no falto nunca a la iglesia y siempre te daré los diezmos si tú me das este trabajo y tú me bendices. Si le da el trabajo y el trabajo te consume más tiempo del que debe y no te permite ir a la iglesia, y entonces el consumismo te atrapa y te empieza a comprar más cosas de las que necesitas y simplemente ya eres un consumidor. Porque cuando entras con profundidad con Dios no tiene que ver si tienes o no ese trabajo, si tienes o no una pareja, una persona que te ame o no. Te das cuenta que Dios es el todo, y como decía la última canción, Jesucristo basta. Te das cuenta que con Él estás pleno. Ahora, complementando lo que le decía hace un momento de la anécdota esta conmigo de que esperara en Dios porque estaba soltero, yo entendí que el deleitarme en el Señor, Él me daría como añadidura todas las otras cosas. Yo entendí que el disfrutar de su amor me capacitaría a mí para ser una persona, valga la redundancia, capaz de amar a otra. Porque yo no quería a una persona para que me amara, yo quería amar a una persona. Entonces ya con la fuente de amor que es Él,
yo podría tener entonces la capacidad ilimitada de poder amar a mi esposa como la amo. Pero del afán no. Si yo me afano, yo quiero una mujer, yo quiero una esposa, yo me quiero casar, me casaré con cualquier persona. En estos días se han casado hasta con inflables y todo. Que el mundo está tan dañado que la desesperación lo lleva a cometer tantos errores así. Pero yo haría lo que fuera, pero es que meterme con Dios a mí me ha resultado el bien. Y me di cuenta que entonces, ¿de qué valió todo ese afán en todas esas cosas superficiales? Cuando la profundidad con Él es mejor. Ahora, llegando al punto de un alma saturada, un alma que está repleta o atestada o invadida por tantos espinos, ¿cómo hacemos tú y yo? Primero, permitirle a Dios que ministre nuestras vidas, quitando nuestras ataduras a través de personas o situaciones que Él lleve a cabo en nuestras vidas, y no tengamos miedo. No tengamos miedo. Cuando Dios vaya a ministrar tu vida, no tengas miedo. Él quiere liberarte. Él quiere quitarte esas ataduras de los pies y de las manos, y quiere quitarte la venda que te permitirá tener nuevamente los 4 sentidos que te hace falta para poder verle a Él, escuchar su voz, poder disfrutarle, saborear y oler el olor de Dios. Dios tiene un olor. Dios tiene un olor. Un día voy a predicar acerca de eso, el olor del Señor, y poder disfrutarlo. Nos estamos privando de eso. ¿Por qué? Porque nos hemos permitido que todos los espinos estén alrededor nuestro, limitando nuestras vidas. Por último, lo único que necesitamos nosotros, ¿sabes qué? Es ser libres. Necesitamos liberar nuestra alma de la presión. Como yo he dicho desde el principio de esta serie, la serie nunca fue hecha con la intención de señalar a nadie, de avergonzar a nadie, sino de liberarlos, de poder ayudarles a ver las situaciones para poder ser libres. Y una de las libertades que necesitamos del alma es la libertad de la presión que estamos, bajo la cual estamos siendo sometidos con los medios de comunicación y con las personas a nuestro alrededor. De algunos que se llaman cristianos y tienen un montón de cosas que no tienen nada que ver con Dios. De estar rodeados de personas que influyen mal en nuestras vidas porque nos quieren hacer tomar decisiones que nos apartan de Dios, que nos ponen en enemistad en la iglesia, que nos ponen en rebeldía y desobediencia con las autoridades. Estamos escuchando toda clase de cosas y nos estamos atiborrando nuestros oídos, y eso llega a nuestra alma y nuestra alma se aflige. Y nosotros empezamos a desconfiar de Dios porque desconfiamos de los pastores, desconfiamos de las otras personas que están alrededor, hablamos de los demás, tenemos resentimiento, queremos nada más que Dios nos bendiga y no venimos a bendecir. Y necesitamos llegar a darnos cuenta que no podemos ser consumistas. Tenemos que ser hijos de Dios, los cuales tienen la capacidad de bendecir, la capacidad de dar, la capacidad de ofrecerse. Yo voy a terminar la prédica con un pensamiento que viene para otra prédica que vendrá más adelante, creo que en 2 o 3 domingos, que habla de la Santa Cena, que dicho sea de paso, vamos a tener Santa Cena en 2 o 3 domingos. El Señor Jesús dice que la noche que iba a ser entregado, dice que Él tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio a los discípulos. Y después le dijo: este es mi cuerpo, hagan esto en memoria de mí. Cuando nosotros estamos atiborrados por la presión de los espinos, nosotros nos volvemos egoístas. Y el concepto final que quiero dejar es este: Dios nos tomó como Jesús tomó el pan. Dios nos bendijo como Jesús bendijo el pan. Ahora Dios nos parte, nos quebranta como Él fue quebrantado, y se lo dio a los discípulos, y ahora nosotros seremos enviados a bendecir a muchas personas. Pero mientras que nosotros nos vengamos viviendo nada más en bendición y no permitir que haya un quebrantamiento en nuestra vida, no seremos bendición para más nadie, ni siquiera para nosotros mismos.
Pero eso no lo entendemos mientras estemos atiborrados y sin libertad. Eso lo entendemos cuando Dios nos hace libres. Así que en esta tarde vamos a orar. Vamos a inclinar su rostro, vamos a meditar en lo que acabamos de estar hablando. Vamos a inspeccionar nuestra alma a ver si está bajo esa presión de que necesitamos hacer algo en esta tierra, en este tiempo, en este siglo. Necesitamos cumplir con algo y estamos dejando por fuera el crecimiento espiritual y el fruto que Dios espera de nosotros. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que tú llegues a nuestra alma, Señor, y ministres nuestras vidas, Señor, en esta tarde, en esta noche. Nos ayudes a ser libres de la presión que ejercen los medios de comunicación, el sistema de este mundo, las personas que se llaman cristianos y no lo son por sus frutos o por su falta de frutos. Las circunstancias que nos entristecen y que nos preocupan. Hemos vivido bajo esa presión en nuestras vidas y necesitamos esa libertad que solamente tú das, Señor. Haznos libres en ti, Señor Jesús. Nuestra alma está deseando que tú ministres lo más profundo de nuestro ser. Nuestra alma te necesita. Nuestra alma es insaciable, no se sacia con el consumismo, se sacia solamente con Jesucristo, porque solamente Jesucristo basta en nuestras vidas. Ayúdanos, Dios, a estar saciados en ti. Llega a nuestra vida y llega a nuestra alma, Dios, en el nombre de Jesús.